Ciudadanía y valores para noveno grado. Continuamos nuestro libro en la unidad número 4. En esta ocasión la unidad se titula Cambios y permanencia en el siglo XX y XXI. Comenzamos con la semana número 1 de esta unidad. El tema de esta ocasión se nos titula Lucha por, nos dice, los derechos humanos en el siglo XX. Lucha por los derechos humanos del siglo XX. Exploración. Actividad de forma individual. Lee y responde. En el siglo XVII, las colonias inglesas en América comenzaron a depender de la mano de obra esclava africana. Documento 1. Para sostener sus economías agrícolas, marcando el inicio de un sistema de explotación, discriminación y exclusión que aún tiene repercusiones negativas en el presente. Vamos a leer el documento 1. Nos dice: los primeros esclavos africanos en la colonia inglesa. A menudo los africanos eran esclavizados por miembros de otras tribus o secuestrados por los europeos. Uy, que era más horrible. Directamente, otros eran llevados a los mercados de esclavos de la costa y vendidos a los traficantes. Allí los encarcelaban hasta que los inspeccionaban, los revisaban a los pobrecitos para venderlos. Sí, como una gallina, los que se consideraban más valiosos se separaban de los viejos. Tenían que, si podía leer, era más valioso. Y no vean la historia de San Martín de Porres, que se disfrazó de esclavo para ser vendido, dieron un montón de pisto y ya cuando estaba bien vendido, tenía plata, se volvió a ser sacerdote. Ahí está en YouTube, creo que está la historia de San Martín de Porres. Débiles o enfermos se marcaban para que no pudieran devolver o cambiar por una mercadería más débil. A los que no elegían para la venta los mataban. Ay, qué barbaridad, está fea decir esta palabra. Los mataban para reducir los costos de alimentos y hacer más espacio para que llegaran otros, apretados en la bodega del banco hacia América. Del barco hacia América. Del banco. Del barco hacia América. Los hombres iban encarcelados y separados de las mujeres y los niños separados del resto. Una vez que llegaban, se los descargaban en corrales, los limpiaban y los vestían y los vendían a los colonos. Sí, ya me estoy acordando que de Moisés y los 10 mandamientos cuando secuestran a Laila. Cuando la quieren vender como esclava a Laila, ¿qué hacen? El primero que le revisaron fueron los dientes y los tenía buenos. Como los tenía bien buenos, la vendieron a buen precio. Ay, sí, me dio tristeza, sí, porque Laila era una de mis favoritas en esa serie. La vida de un esclavo en América colonial difería de una colonia a otra, pero tenía un aspecto en común. El esclavo no tenía derechos como ser humano. Esa era la esclavitud y era considerado propiedad del amo, al igual que una carretera o una muela de molino o un hacha. Así era, man. El amo, era propietario de todo, aún de los, si era mujer, creo que era dueña hasta de los hijos. Vale. El amo blanco podía, ay, qué barbaridad, el amo blanco, Cherche, díganle mejor, podía y por lo general lo hacía. Tratar al esclavo como una posesión más que se utilizaba y de la que se hacía cuando ya no funcionaba como se esperaba. Va. Vamos a contestar unas preguntas, dice. Vamos a contestar preguntas de la A, B y la C. Dice la primera pregunta: ¿qué ejemplo de deshumanización y discriminación se menciona en el texto 1? Vamos a ver. Aquí tenemos más o menos una idea. Tenemos, bien, digamos, los africanos, como eran tratados. Va. La esclavitud despojó a los africanos de su humanidad, o sea, no eran considerados como humanos, y libertad, no eran libres, tratados como propiedad. Este no era un legado de discriminación y exclusión que perdura hasta hoy en América, para ellos y sus descendientes. ¿Cuál fue el impacto de la esclavitud en los africanos y sus descendientes en América? El impacto fue explotación extrema, pérdida de identidad, cultura, o sea, porque imagínate, ellos tenían su cultura allá en África y al traerlos a América tenían que adaptarse a otra. Cultura y discriminación continua, afectando generaciones
con desigualdad social y la económica. Cuando veo estos videos me recuerda a aquel video de Like a Prayer de Madonna, 1989. En ese video pueden ver cómo es tratado. El video trata sobre un crimen que cometió un blanco. Viene un morenito, se mete a auxiliar a la víctima, y como la policía en ese momento llega, al pobre morenito le echan la culpa. Y ahí trata el video de Madonna. Así que Madonna en su conciencia le va a pedir a San Martín de Porres, según el video, se va a una misa y al final ella se arma de valor para denunciar que el blanco fue el que cometió el crimen, según el video de Madonna, Like a Prayer. El único video del video que no, si a nadie le pareció, es que ella salía quemando una cruz. Porque esa parte, señor, te digo, ¿por qué sale quemando una cruz? Supuestamente sí, ella va a la iglesia, dice en el video, porque tenía que quemar una cruz. Bien extraño. O sea, se sabe como que salió del contexto, o alguien que me explique esa parte. Va. ¿Por qué ha sido posible que situaciones como la esclavitud se hayan vivido en el mundo? No, por lo general ha sido la discriminación. Va. Así ya lo hemos leído, y creo que lo leímos, no sé, pues en séptimo o octavo grado. Va. ¿Fue posible? Va. ¿Por qué ha sido posible que situaciones como la esclavitud hayan vivido en el mundo? Fue posible porque se justificó la dominación, el poder europeo y explotación de grupos humanos a través de ideologías de inferioridad. ¿Ven lo que estamos diciendo? Que los cheles a veces creen más que uno, pero no, uno hay que demostrar que uno es fuerte hasta con el cerebro, impulsadas por intereses económicos y sostenidas por desequilibrios de poder. Vamos con la siguiente actividad. Actividad toma, en par. Hoy sí lo vamos a hacer en par. La anterior en individual. Escriban 3 razones que llevaron a la lucha por lograr los derechos humanos. Puedes esquematizarlos siguiendo el ejemplo. Bueno, cuando dicen derechos humanos, ya las redes dicen que están inundadas de derechos humanos, ¿va? Pero derechos para los angelitos. Pero cuando andaban cometiendo crímenes, nada, ningún derecho humano salía volando ahí, va. Nadie protestaba por las redes. Escriban los derechos humanos, sí, verdaderos. Los derechos humanos, dice. La pregunta nos dice, escriban 3 razones por qué llevaron a la lucha por lograr los derechos humanos. Derechos para la gente, no para los criminales. Injusticia y opresión. Hay demasiada opresión, por eso necesitamos derechos humanos. Que gracias a Dios en El Salvador ya lo estamos viviendo, porque ya no somos acosados. Y vos, ¿qué onda? ¿Qué pedo en este lugar? Ya no tenemos que vivir eso, va. La lucha surge, injusticia y opresión, va. La lucha surge ante la negación de dignidad y derechos básicos, cosa que en El Salvador no lo estábamos viviendo, va. Como ya les conté en otro video, cuando fui a visitar a mi hermana, me sale uno y me dice, vas, ¿qué pedo aquí? Que yo solo aquí estoy. No estoy haciendo nada cuando estoy aquí, yo solo visitando a mi hermana. Pero bueno, así eran los angelitos. Ellos ya están bien guardaditos, va. Y nadie los extraña. Número 2, va. Otra razón que llevaron la lucha por los derechos humanos es la conciencia moral. El conocimiento de la dignidad inherente exige acción contra el abuso. Gracias, presidente. Por lo menos en ese sentido ya no estamos acosados en el bus. Queremos una cabeza, como que decían, queremos $3 por cabeza, y el bus iba lleno, imagínense, íbamos como 100, $300 solo por decir que no sé qué, la mentira que tenía un no sé qué. Siguiente. Deseo de libertades. El anhelo humano por la autonomía impulsa la demanda de los derechos. Imagínate, todo esto es lo que necesitaba en la antigüedad. Lamentablemente hoy en día también se estuvo viviendo. Gracias a Dios ya no. Hay un régimen de excepción. Me da risa ese señor que dice, cuando le dijeron, ¿está a favor o en contra? Dijo, me abstengo. No, es que es una cosa. O te vas al, como es que dicen los cristianos, o te vas al cielo o al infierno, pero el lugar intermedio no existe. Y hay señores que dicen, nos quedamos, ¿cómo que dice? Me abstengo, no tiene que sí o no está en contra del régimen de elección. Bueno, por lo menos a mí, yo pucho que sí, estoy a favor. Pero bueno, regresemos al contexto de la historia. Todo lo que vivían, lo que necesitaban la raza afroamericana, ¿va? Ellos vivían injusticia y opresión, necesitaban derechos humanos, conciencia moral, ¿sí? Porque, imagínense, solo porque si eran útiles y si no, bueno, eso si no lo vamos a la antigua Roma, ¿va? Si en la antigua Roma dicen que si la persona ya estaba ancianita, el esclavo estaba ancianito,
¿qué hacía? Lo lanzaban a los tigres. Por eso que el dicho ahí, este ya está para el, bueno, para el tigre, pues sí, porque ya para que lo comieran los tigres. Va. Y el deseo de libertad. Así, gracias a Dios, resultaron gente valiosa en Estados Unidos, ¿va? Como Abraham Lincoln, que dio la libertad. ¿Va? Va. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Explican algunas formas o mecanismos para la defensa de los derechos humanos. ¿Va? Los mecanismos para la defensa de los derechos humanos son, tenemos planteando unas ideas. Leyes internacionales, garantizar la protección legal y establecer normas universales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Organizaciones internacionales, la ONU y la CIDH, supervisan el cumplimiento de los derechos humanos y actúan contra las violaciones. Pero contra la ley no es mentira, ahí no hay violación, ahí hay justicia divina, si existe, porque existe nuestro Dios y gracias a Dios que nuestro clamor fue escuchado. Así como dice la Biblia, escuché el clamor de Israel, su opresión por el señor ese del faraón de Egipto. Gracias a Dios nuestro país también fue escuchado y estamos liberados de estar casi como esclavizado. Una vez me acuerdo que fui a trabajar cerca de la colonia Santa Cristina. Qué historias más feas las que me contaban ahí. A un niño se lo llevaron solo porque era de Lourdes. Qué fea historia más. Vamos con tribunales especializados. Buscan cosas de violación. Juzgan casos de violaciones a los derechos humanos y sancionan a los responsables. Vamos, activismo social, movimientos ciudadanos generan presión para cambios legislativos y denuncian abusos. Estos mecanismos juegan un papel clave en la protección y promoción de los derechos fundamentales. Ahí tenemos unos mecanismos para la defensa de los derechos humanos. Tenemos leyes internacionales, organizaciones internacionales a favor, tribunales especializados, activismo social. Vamos con la siguiente parte. Hoy vamos con la profundización. Se pone candente estos temas. Sí que el tema de esclavitud de una forma u otra. También hay esclavismo a través de la música, que nos presiona estar escuchando, se vuelve adicta, como decía la Lily Goodman. Adicta, teniendo adicto. Adicta sería la mujer. Adicta, pero ahí cantaba adicta a Cristo, pero sacándole el contexto, decía adicta. La guerra de secesión y los estados no esclavistas. Desde la independencia de 1776, 1770, Estados Unidos creció territorial y económicamente, pero las tensiones sobre la esclavitud entre el norte y el sur se intensificaron en 1860 con la elección de Abraham Lincoln. Como presidente, aunque Lincoln afirmó no intervenir en la esclavitud en estados donde era legal. Algunos estados del sur lo tuvieron como una amenaza y formaron los Estados Confederados de América. Bueno, no sé si aquí en este tiempo lo ubicamos aquí en la historia que leímos en lengua y literatura, que sería la historia de Tom Sawyer o Huckleberry, ahí que habla un poco de la esclavitud. Esto causó la Guerra de Secesión, también conocida como la Guerra Civil. Estados Unidos, que estalló en 1861 y duró hasta 1865. Wow, sí, duró casi ¿cuántos años? 5 años. No, serían, sí, 5 años. Enfrentando a los estados del norte y del sur, a pesar de los esfuerzos de los estados confederados por establecer su propio gobierno y obtener reconocimiento internacional. El norte emergió victorioso debido a su superioridad económica y militar, permitiendo la reunificación de las naciones al finalizar la guerra por medio de la Proclamación de Emancipación en 1863 y la 13ª enmienda a la enmienda a la Constitución 1865. Se declaró la abolición de la esclavitud en todo el país. Esto significó que los afroamericanos, ¿quiénes son los afroamericanos? Las personas que nacieron allá en África y fueron traídas a América. Hoy viene la palabra afroamericano. O sea, son de color. Pues ahí tenemos a Whitney Houston, tenemos a otra muchacha de color, Michael Jackson, teníamos a Tina Turner, Diana Rose, Leon Richard, entre otros.
Ya, Prince no, yo lo miraba blanco, era como una mezcla entre blanco y morenito. Va. Y la 13ª enmienda se declaró la abolición de la esclavitud en todo el país. Va. Creo que fue en 1865. Wow, esto significó que los afroamericanos que antes eran considerados propiedad, ahora eran ciudadanos con los mismos derechos que los blancos. Documento 2, veamos los derechos. Uy, está bonito. Va, tengamos en cuenta este documento que más después lo vamos a volver a ocupar. Además, después dice, analice documento 2, no dice nada del documento 4 ni 3, que el 2 vamos a sacar varias actividades. El fin de la esclavitud en Estados Unidos, que el primer día de enero del año de nuestro Señor de 1873, todas las personas mantenidas como esclavas dentro de cualquier estado o parte designada de un estado, cuyo pueblo esté entonces en rebelión contra los Estados Unidos. Serán entonces en adelante y para siempre libres. Libre, soy libre. Y el gobierno ejecutivo de los Estados Unidos, incluyendo la autoridad militar y naval del mismo, reconocerá y mantendrá la libertad de dichas personas y no estará ningún acto o actos para reprimir a dichas personas o cualquiera de ellas, en cualquier esfuerzo que puedan hacer para su libertad real. Vamos con la reconstrucción. La abolición de la esclavitud inició la reconstrucción en 1863-1877, un periodo clave para reintegrar el sur, garantizar los derechos civiles a los afroamericanos liberados y reconstruir la economía con nuevas enmiendas constitucionales. Sin embargo, tras el asesinato, ay, no, ¿por qué tienen que eliminar lo más bonito? Siempre que algo nos gusta, tienen que eliminarlo. Me acuerdo cuando salieron los Power Rangers, un montón de críticas, los Pokémon, ¿cómo los critican? Siempre que algo le gusta a uno. Va, va, vamos a ver. Sin embargo, tras el asesinato de Abraham Lincoln en 1865, su sucesor, Andrew Johnson, un demócrata sureño, adoptó las políticas indulgentes hacia los estados confederados, lo que permitió la rápida creación de gobiernos que aplicaran medidas de segregación racial en los estados del sur. Miren, aquí vemos una foto del señor Lincoln y su gabinete, 1961. Vamos, continuamos. Ahora vamos con lo siguiente, vamos a leer una dice. El Congreso, que estaba conformado principalmente por republicanos, reaccionó retomando las riendas de la reconstrucción en 1866 y comenzaron a deshacer las políticas de Johnson y crear otras para remodelar la estructura política del sur. Los hombres que alguna vez habían sido esclavizados constituían una mayoría política y eran republicanos fervientes, lo que dio lugar a que los afroamericanos participaran en elecciones democráticas y accedieran a cargos públicos. La oposición sureña, la oposición, que es bien famosa la frase últimamente en las redes, la oposición. Viene el otro como que dice la puposición. La oposición sureña se manifestó a través de la creación de un grupo de defensores de la respuesta supremacía blanca. Tenía que salir el peine, como el Ku Klux Klan, KKK, quienes realizaban actos violentos contra legisladores, votantes y activistas afroamericanos. No obstante, a principios de la década de 1870, una depresión económica y escándalos políticos marcharon la reputación del Partido Republicano. Bueno, sí, si no recuerdo. Bueno, pero esto no está, sí, estamos fuera de contexto, pero me acuerdo cuando lo que le pasó al señor Clinton y la Mónica Lewinsky, que hasta un pintalabio terminó con el nombre de Mónica Lewinsky. Una presión económica y escandalosa política marcharon la reputación del Partido Republicano, dando a los demócratas la oportunidad de recuperar el dominio del Congreso, lo que puso fin a la reconstrucción. Hoy vamos con la ley de John Crow. Bueno, esta ley no mucho me gusta, pero ya la vamos a analizar. Bajo el dominio demócrata se derrocaron las protecciones federales de los afroamericanos.
que, ay no, bueno, una mancha para este grupo, lo que permitió la implementación de las leyes Jim Crow. Esta normativa vigente de 1876 a 1965 segregaban a la población africana, perpetuando a la desigualdad y privándolos de los derechos fundamentales. Algunas de estas medidas fueron, vamos a ver esas medidas. ¿Cuáles fueron esas medidas? Impedir la participación política. Se aplicaron pruebas de alfabetización y se exigía el pago de un impuesto para votar, dificultando el ejercicio del derecho al voto de afroamericanos. Miren que, o sea, pagar por ir a votar, qué barbaridad. Vamos a ver otra dificultad. Dificultad al de acceso a la educación. Los afroamericanos asistían a escuelas separadas de los blancos. Bueno, por un lado estaba bien. Sin embargo, estas tenían estándares educativos más bajos y recibían menos fondos para su mantenimiento y desarrollo. Mira, pues con esa picardía tampoco, ¿no? A los blancos les habían reducido el pisto, a ver. ¿Querés más pista? Y protesta. Bueno, en ese sentido sí está, sí, como con aquellos, acuérdense de aquellos colegios, ¿va? Niños, niñas, ¿va? Más de uno tenía más privilegios, ¿va? Va, Aumentar la discriminación laboral, traducida en empleos mal remunerados. Hoy, mira qué malo es esto, como jornaleros, obreros y en caso de las mujeres, como servicio doméstico. Esto provocaba mayores tasas de pobreza y desempleo, entre otros. Vamos a ver. Siguiente situación. Implementar la segregación racial. Esta se evidenció en diferentes espacios públicos. Los restaurantes se negaban a atender afroamericanos o los ubicaban en áreas aparte, y autobuses. Los asientos para blancos y para afroamericanos estaban separados. Bueno, para que tengan una idea, vean los programas que sube Luz María, ahí se ve un poquito la discriminación. También tenemos a Dragman, creo que se llamaba el otro, que sacaba temas similares sobre la discriminación. Es que sos pobre, le decía. Solo por mi condición, por mi estatura, me tienes discriminada, me pones a un rincón. Es la María bien bonita. Me encanta, besote para la señora. Me encantan sus videos. Siempre que los veo en Facebook, sí, casi solo en Facebook me caen más. En YouTube casi es poco lo que me caen. Vamos a nuestra página, nuestro cuaderno diario, página 134. Así anotamos nuestro cuaderno diario y unidad 4, semana 1 le ponemos. Vamos a contestar esta pregunta. Dice actividad 3, de forma individual. Desarrolla la habilidad de conciencia histórica temporal para ello. Respondamos. ¿Qué repercusiones sociales y humanas han tenido las acciones y los proyectos políticos de Estados Unidos para las poblaciones afroamericanas? Las acciones políticas han generado avances en los derechos civiles, pero también han perpetuado desigualdades. La abolición de la esclavitud permitió la ciudadanía afroamericana, aunque enfrentaron segregación y violencia. Movimientos con el derecho civil lograron cambios, pero el racismo estructural sigue afectando oportunidades económicas y sociales. Bueno, pero veamos con respecto a eso, veamos las películas últimas que sacaron. Serenita Negra. ¿Cómo quieren poner a la Blancanieves mugre negra? No, pero eso es chistoso esto. O sea que todos lo quieren hacer color negro. Tenemos a este, ¿cómo se llama? Dice que se espera un Spider-Man moreno. Ya tenemos a un Capitán América moreno. Un avance se ha tenido. Pero deben de sacar con nuevas ideas. Sacar otros personajes, no los mismos, pero de otro color. Pues que por cierto, la película esta, por lo menos del Capitán América, ni caso le han hecho. Yo no la he visto, ya la descargué, pero no la he podido ver en un momento que tenga tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias económicas, políticas y sociales de las leyes Jim Crow para la población afroamericana? Las leyes Jim Crow causaron graves consecuencias para las poblaciones afroamericanas. Económicas: limitación de empleo digno, bajo salario y exclusión financiera, perpetuando la pobreza. Política: restricción del voto con pruebas de alfabetización e impuestos, reduciendo su participación democrática. Pero supuestamente todos son ciudadanos, supuestamente, según Abraham Lincoln, y estaban violándose. Ya vamos a hablar sobre este señor que criticó esa actitud.
sociales, segregación en educación, transporte y espacios públicos, reforzando la discriminación y desigualdad. Estas leyes afectaron generaciones y su impacto se reflejó aún en la actualidad. Elabora una infografía con acciones que se pueden impulsar para disminuir la discriminación y exclusión de las poblaciones vulnerables. Vamos a ver cómo nos queda este boletín. Esta infografía la vamos a titular Acciones para disminuir la discriminación y la exclusión social. Vamos a ver. Como intro le hemos puesto, las poblaciones vulnerables enfrentan desigualdad y discriminación que limitan sus oportunidades de implementar medidas para promover la exclusión, y el respeto es clave para construir una sociedad justa y equitativa. Educación inclusiva. Garantizar el acceso equitativo a educación de calidad para todos sin discriminación. Aquí, como ya hemos puesto, un salón de clases con niños con de todo. Aquí tenemos un morenito, aquí tenemos un chelito, tenemos este es un coreano, una chinita, una persona discapacitada. Podríamos decir que es un latino. Aquí tenemos una gringuita, pelo amarillo, las más buscadas, las rubias. Aquí tenemos, en el siguiente, 2, igualdad de oportunidad laboral, promover empleo sin prejuicio, valorando las habilidades y capacidades, Aquí tenemos un morenito, esto me recuerdo cuando dicen que el dueño de la despensa, don Juan, vendió su empresa. Dicen que al comprador le dijo, pero por favor respétame a los discapacitados que tengo contratados. Recuerde que la ley dice que por cada 25 empleados tiene que haber uno discapacitado. Eso está bonito, me gustó esa actitud que se decía del ex dueño de la despensa de don Juan, que le respetara a las personas discapacitadas que le había contratado, cuando las nuevas empresas que en la actualidad la están dominando. 3, legislación contra la discriminación, crear y reforzar leyes que protejan los derechos de los grupos vulnerables. Queremos la balanza de la justicia, si no le volamos el coico, la coica. Aquí tenemos el siguiente. 4, concientización social. Difundir información sobre los derechos humanos para eliminar estereotipos y prejuicios. Aquí tenemos un señor dando charla. Tienen que estar atentos para evitar la discriminación. Al grupo vulnerable. Solo porque lo ven débil, entonces se le quieren dar. Pero tienen que ver que todos tenemos derecho. 5, apoyo a comunidades marginadas. Implementar programas de ayuda en salud, educación y desarrollo económico. Aquí hemos puesto como figura una mano dándole según las diferentes razas. Raza blanca, de color, tenemos una raza trigueña y una raza latina. Bueno, que latinas casi la mayoría son trigueñas, para algunos son quemaditos. Como lo que, no discriminemos diciendo dónde hay bastante gente quemadita en El Salvador. Y como último terminamos, disminuir la discriminación requiere acciones concretas en educación, leyes y participación social. Cada persona puede contribuir al respeto y la inclusión, construyendo un mundo más justo para todos. ¿Cómo que se trata en El Salvador? Pues si la persona es morena, ahí va el prieto, pero si va la chela, ahí va la cherche. Así decía mi abuela, uy, esa cherche. Como mi abuela era bien morenita, ahí va la cherche, uy, la cherchosa. Bueno, continuamos. Ahora cada quien en su tema. Continuamos. Vamos con lo siguiente. El inicio de la lucha por los derechos civiles y el trabajo de la NAACP. El movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos surgió en un contexto de discriminación racial y segregación sistemática, especialmente en el sur del país. Organizaciones como la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, así tiene que ser de color, no dije negrito, dice, la NAACP en inglés, y la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, SCLC en inglés, se formaron para abogar por igualdad y racial a fin de la segregación. Bueno, ahí tenemos cristianismo en acción. La NAACP, fundada en 1909, se centró en demandar en los tribunales para combatir las leyes de segregación y promover la igualdad de los derechos civiles. Todos tienen derecho. Algunos de los casos emblemáticos
que trabajan está la organización de forma. Brown contra la justa educación, 1951. Estudiantes afroamericanos de Virginia protestaron por las condiciones de desigualdad en las escuelas segregadas del Estado, desencadenando una demanda colectiva liderada por la NAACP. En mayo de 1954, la Corte Suprema declaró inconstitucional la segregación en la escuela pública. La decisión marcó un hito en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos el asesinato de Emmett Till, 1955. En agosto, Emmett Till, un afroamericano de 14 años que ya estaba bebé, fue víctima de un brutal asesinato en Monroe, Mississippi. El crimen se desencadenó tras un supuesto incidente contra una mujer blanca. Su madre, Manny Till, tomó la decisión de mostrar públicamente el cuerpo mutilado de su hijo, exponiendo la crueldad del racismo. Este acto de valentía generó una indignación nacional sin precedentes. La NAACP apoyó legalmente a la familia de Emmett en la búsqueda de justicia. Sin embargo, los culpables del crimen fueron absueltos. ¡Ay, Dios mío! Sí, como estamos viendo la historia de Freddy Krueger. El juez, solo porque la forma que lo arrestaron fue ilegal, por eso lo dejó libre. Pero la justicia le cayó a Freddy Krueger. Pero dije que terminó siendo algo peor. El boicot a los autobuses de Montgomery en 1955. El boicot a los autobuses de Montgomery. El 1 de diciembre en Montgomery, Alabama, Rosa Parks desafió la segregación al negarse a acceder a su asiento. Oiga lo que dice. Digamos, esto está loco esto. El 1 de diciembre en Montgomery, Alabama, Rosa Parks desafió la segregación al negarse a ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco, y lo que inspiró el boicot de los autobuses liderados por la NAACP. Durante más de un año, dicho acto desencadenó un desafío legal que finalmente declaró inconstitucional la segregación en los autobuses. Parks se convirtió en un icono de movimiento por los derechos civiles y colaboró de los líderes como Martin Luther King. Sí, o sea, como queriendo decir que solo por ser morenita tenía que dar el asiento al blanquito. ¿Bien? Creo que ahí la señora se puso las pilas. Se fue así, el primero que logra el asiento es él. Hay a uno si le vaya señora, tome asiento. Yo por lo general se la doy a la ancianita o a la gordita o a las embarazadas. A los ancianitos lo voy viendo. No, este señor aguanta. Digo. No es que yo me voy con el gran bulto. Bueno, vamos, continuamos. Martin Luther King. Aquí tenemos una foto de él, 1929-1968. Tenemos Martin Luther, se parece un poco a Eddie Murphy. Martin Luther King Jr. y su estrategia de protesta pacífica. Martin Luther King Jr., un pastor de la Iglesia Bautista de Montgomery, Alabama, utilizó su posición para promover la igualdad y la justicia en la comunidad. Lo boicotó a los autobuses de Montgomery, que sucedieron al incidente de Rosa Parks. Fueron planificados por el presidente de la sección Alabama de la NAACP, Edgar Nixon, dirigido por King. La repercusión y el éxito que tuvo la protesta pacífica, inspirada en los principios de no violencia de Gandhi, documentos que ya lo vamos a leer, convirtió a King en una de las figuras más destacadas en la lucha por la defensa de los derechos civiles de ese momento. Cuando dicen de una iglesia bautista, ¿dónde dice? Solo me recuerda, dice Martin Luther King, un pastor de la iglesia bautista. Estaba viendo la película El Desnudo de Netflix. Ahí un muchacho morón dice, ahí declara que la religión de los negros es la iglesia bautista. Dice. De ver toda la película está algo chistosa, pero no muy recomendado porque cada rato el hombre sale chulón, que despierta del sueño y está chulón en un ascensor, porque está supuestamente nervioso porque el día siguiente se casa, ¿eh? Y llega desnuda a la boda. Ahí la puede ver, ahí está en Netflix. El Desnudo. ¿Verdad? El muchacho es famoso porque es el mismo que hizo chiquito pero peligroso, el mismo actor.
Vamos a leer el documento 3. Gandhi, un modelo de resistencia pacífica para los oprimidos. Mahatma Gandhi ha hecho más de cualquier otra persona de la historia para revelar que los problemas sociales pueden resolverse sin recurrir a métodos primitivos de violencia. En este sentido, es más que un santo de la India. Pertenece, como decían, a Abraham Lincoln, a la edad en nuestra lucha contra la segregación racial y el de Montgomery, Alabama. Llegué a ver una etapa muy temprana que una síntesis del método de no violencia de Gandhi y la ética cristiana del amor es la mejor arma disponible para los afroamericanos en esta lucha por la libertad y la dignidad humana. Es muy posible que en el enfoque gandhiano consiga una solución al problema racial en los Estados Unidos. Su espíritu es un recordatorio continuo a los pueblos oprimidos de que es posible resistir el mal y sin embargo no recurrir a la violencia. Sí, porque violencia genera más violencia. Sí, en eso sí criticó a la sombra negra que quería acabar con los angelitos. Sí, en eso sí no era tampoco de esa forma. Se sacaron la sombra negra que andaba acabando con los líderes de los angelitos, pero eso tampoco no estaba justo. Violencia con violencia resulta más violencia. La Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur. En 1957, King, junto a Ralph Alberti, Frank Sutherland, Joseph Glover y otros dirigentes fundaron la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, SCLC, y la SCLC buscaba aprovechar el poder de organizaciones de las iglesias en las que se congregaban afroamericanos para llevar a cabo protestas no violentas y lograr avances en materia de los derechos civiles. Sí, yo siento que de una forma pacífica como que se logra más, como aquella revuelta que hacía los frentudos, que mandó llantas, que eso se miraba horrible. Fue horrible, fue horrible. Sí, esa no es la forma de protestar, la forma más bonita. Actividad 4, empare. Nos vamos a nuestro cuaderno diario, le ponemos página 136, unidad 4. Vamos y anotamos. Nos dice, analicen el documento 2, ya saben cuál es el documento 2, no el que acabamos de leer, y busquen información acerca de la estrategia desarrollada por el Movimiento por los Derechos Civiles para exigir la demanda de las poblaciones afroamericanas. Esto solo lo vamos a hacer para que esta información la podemos encontrar en www.bim.com. El documento 2 es un fragmento de la Proclamación de Emancipación de Abraham Lincoln, 1863, que declaró la libertad de los esclavos en los estados rebeldes, aunque fue un paso clave hacia la abolición de la esclavitud. La lucha de los derechos civiles continúa durante el siglo XX. Estrategia del movimiento por los derechos civiles. Vamos a poner la estrategia, pero yo creo que nos vamos a enfocar más en ponerlos en la tabla. Primero los vamos a leer, cuáles son esas estrategias que podemos encontrar, como les están en www.bim.com. Desafíos legales. Se impulsaron leyes segregacionalistas en tribunales, logrando fallos como Brown versus Barr en Education. 1954. Se declaró inconstitucional la segregación escolar. Protestas pacíficas. Líderes como Martin Luther King Jr. promovieron marchas y boicot contra el boicot de autobuses de Montgomery en 1955 para presionar cambios legales. 3. Registro de votantes. Se organizaron campañas para inscribir afroamericanos en el patrón electoral, desafiando las restricciones impuestas por las leyes de Jim Crow. Las leyes Jim Crow, se ve que no eran buenas intenciones. Ya te vi las malintenciones. 4. Acciones de estas. Sentadas en restaurantes segregados y viajes de libertad, expusieron la injusticia y generaron presión y pública. 5. Apoyo legislativo. Se impulsaron leyes como la Ley de Derechos Civiles 1954 y la Ley del Derecho al Voto de 1965, que prohibieron la discriminación racial. Estas estrategias fueron fundamentales para garantizar derechos y combatir la discriminación racial en Estados Unidos. Oye, escojan dos, elaboren un cuadro compartido sobre sus ventajas y desventajas.
Nos dicen dos, pero nosotros le vamos a poner las 5 que hemos hallado. Va. Estrategia, vamos a titular Estrategias desarrolladas por el movimiento por los derechos civiles para exigir la demanda de la población afroamericana. Estrategia. Desafíos legales. Ventaja. Cambios de leyes a cargo a largo plazo y establecen precedentes. Ventaja. Proceso lento y depende de decisiones judiciales. Siguiente estrategia. Protesta pacífica. Generan apoyo público y presión política. Desventaja. Riesgo de represión y requieren mucha organización. Vamos con la siguiente estrategia. Registro de votantes. Ventaja. Incremento de representación política de afroamericanos. Desventaja. Se enfrentan a barreras legales y violencia racista. Otra ventaja. Acciones directas. La estrategia. La ventaja sería ahí visibilidad y injusticia y movilizan cambios rápidos. Desventaja. Pueden generar conflictos y oposiciones violentas. Estrategia. Vamos con apoyo legislativo. La Asamblea Legislativa. ¡Libérenlo ya! Ventaja. Refuerza y derecho y elimina leyes discriminatorias. Desventaja. Depende del respaldo del Congreso y del gobierno. Dice la última pregunta. Respondan. ¿Consideran que en la visión de King sobre la no violencia como método de lucha sigue siendo válida en la actualidad? ¿Por qué? Sí, la visión de Martin Luther King Jr. sobre la no violencia sigue siendo válida hoy en día porque promueve el cambio social sin recurrir al conflicto destructivo. Sí, eso anda que se miraba horrible, eso anda dañando la propiedad privada, que la andaban manchando, le hacían uno dibujo, le pegaban un montón de papeles, eso se miraba horrible. Horrible. La protesta pacífica y el diálogo han demostrado ser estrategias efectivas en movimientos actuales, como la lucha por los derechos civiles, la justicia racial y la igualdad. Además, la resistencia pacífica aumenta la unidad y la empatía y el respeto, generando transformaciones duraderas en la sociedad. Sí, el racismo hoy en día también funciona. Me acuerdo que estaba en una presa hace muchos años, pero el Señor tenía por favorito a los de su iglesia, a los que eran los testigos. Ya saben de qué grupo me refiero. Y viene una católica y les recuerda, chica, al rato quieren que me haga testigo también. Yo como ni caso les así. Por aquí me entró y por allá me salió. Yo soy de mi fe. Yo respeto todas las religiones, pero si están en contra de mis creencias, ahí sí. Sacó espadas al estilo He-Man. Vale, continuamos. Thundercat. Oh, no, si yo me defiendo, si mi fe yo la defiendo. De la forma que yo creo. Nadie me saca de mis casillas. Vamos con la marcha sobre Washington por el empleo y la libertad. Washington Hidalgo. Durante 1956 y 1962, el movimiento por los derechos civiles experimentó un auge de la actividad con protestas, boicot y acciones no violentas para desafiar la segregación racial y la discriminación. El asentamiento de John F. Kennedy a la presidencia en 1961, un firme defensor de los derechos civiles que propuso aprobar una legislación a favor de los afroamericanos. Démosle like. Justo con esa intensidad de actividad crearon las condiciones propicias para la declaración de la marcha sobre Washington por el empleo y la libertad, realizada el 28 de agosto de 1963, que es considerada como uno de los eventos más significativos en la historia del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. La mancha tuvo las siguientes características. Vamos a ver, vamos a comer con la número 1. Aquí está. 1. Planificación. Philip Raldon y Brian Rustin propusieron la marcha en 1962. La administración de Kennedy inicialmente se opuso por temor a que pudieran ocurrir, pero luego decidió apoyarla. 2. La marcha fue un esfuerzo colaborativo entre las principales organizaciones de derechos civiles, el sector más progresista del movimiento obrero y otras asociaciones no afroamericanas.
Vamos con la 3. Objetivo. Las demandas oficiales de la marcha fueron leyes significativas de derechos civiles, un programa masivo de obras federales, pleno y el justo empleo, alojamiento decente, derecho al voto y adecuada educación integrada. Vamos al 4. Participación. La marcha atrajo a más de 250,000 personas de diversas etnias y clases sociales. Y Martin Luther King pronunció su famoso discurso Tengo un sueño. Ya lo vamos a leer ese sueño. Está muy bonito, así de bonito soñar. Va. 5. Difusión. La magnitud del evento recibió una gran atención de los medios nacionales. La cadena de televisión transmitieron los discursos de los organizadores y muchas personas pudieron tomar conciencia de la importancia del movimiento. Vamos al 6. Va. Consecuencia. Posteriormente, King y otros líderes se reunieron con Kennedy, quien respaldó la legislación sobre los derechos civiles. Sin embargo, este fue asesinado 3 meses después. 7. Trascendencia. Su sucesor, el presidente Johnson, aprovechó su influencia para avanzar con la agenda legislativa de Kennedy, logrando así la promulgación de la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la Ley del Derecho al Voto en 1965. O sea que desde 1965 la raza morenita vienen votando. ¿Va? Bien, ya tuvimos una persona casi de color, ¿va? Creo que fue el señor Obama que ganó la presidencia de los Estados Unidos. ¿Va? Vamos con el siguiente subtema, los desafíos en la lucha por los derechos civiles. A pesar de los logros alcanzados por las movilizaciones pacíficas y los actos de desobediencia civil, los años siguientes las marchas sobre Washington estuvieron marcados por conflictos y los hechos violentos perpetrados por la oposición y por grupos de supremacía blanca. Estos enfrentamientos reflejaron la resistencia de ciertos sectores de la sociedad a los avances de la materia de los derechos civiles, evidenciaron la persistencia de la discriminación racial en Estados Unidos. Entre algunos casos se pudieron citar, se encuentran. Vamos a ver. Atentado contra los líderes del movimiento. El 21 de febrero de 1965 fue una figura destacada en el movimiento de Malcolm X, que fue asesinado mientras pronunciaban su discurso en Manhattan, Nueva York. Bueno, Jason en Manhattan, decía en la película. Que por cierto, creo que todas de las de Jason es la más fea. A mí la única que me gustó de Jason fue la 7, la nueva sangre. No sé, hay una niña con poderes y le da sus buenas pataditas a Jason, pero me gusta la película. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado en un disparo mientras se encontraba en el balcón del hotel de Memphis, Tennessee, donde se preparaba para asistir a una manifestación del movimiento laboral local. Ay, pero murió como un héroe. Eso es lo más importante de esta persona. Sí, qué tristeza esta noticia, pero murió como un héroe, no como un cobarde. Bombardeos a iglesias y escuelas. Uy, tampoco, man. El 15 de septiembre de 1963, una iglesia bautista de Birmingham, Alabama, fue bombardeada durante el servicio religioso. ¡Ay, qué horrible! Fue horrible, con razón. La iglesia a veces tiene que protestar, ¿va? Para con verdadero derecho tiene que protestar, ¿va? La explotación mató a unos infantes, ¿va? Afroamericanos, a 4. Femenina, ¿va? Qué tristeza. El 18 de junio de 1974, la escuela primaria de Bethel Music, ¿va? Mi esperanza está en Jesús, que me encanta la canción. La escuela primaria de Bethel en la misma ciudad fue bombardeada. La explosión no causó víctimas mortales, pero hirió a varios estudiantes. ¡Ay, qué bárbaro! No piensan. Se puede dar cuenta, hoy en día es nuestro mejor argumento. Y los niños, cuando se desató una guerra en Irak hace un par de años, que y los niños. Pero a veces se les olvidan que hay niños. ¿Va? Ahí se les olvidó. ¿Va? Asesinato de activistas. En junio de 1964, los activistas fueron secuestrados y asesinados en la ciudad de Filadelfia, Mississippi, por su asociación al Congreso de Igualdad Racial, CORE. Ay, CORE, ya me acordé de CORE, va. CORE, el malo que sale en los 10 mandamientos. Y en la Biblia también, va. CORE. Que cuando se puso a orar, mejor cayó un rayo.
Yo también puedo hablar con Dios, Dios. Y cuando se pone a orar, cayó un rayo y todo el lugar agarró fuego. El 25 de marzo de 1965, los activistas, la activista Viola Liuzzo ay no, es que estas palabras son bien fuertes. Fue dada de alta, digamos, por sus miembros de la KKK, luego por participar en una marcha en apoyo al derecho de voto de los afroamericanos y por eso le dieron muertos. Qué barbaridad, no, hombre. Pero esa es historia pura, va, no es nada nuevo, es historia pura. Va, la ley de los derechos civiles de 1968 y el asesinato de Martin Luther King Jr. impulsó la aprobación de la ley de derechos civiles 1968. Por eso digo que Martin Luther King murió como todo un héroe. Más que Superman, que solo es ficción. Va, Martin Luther King tiene que sacar un personaje, un Avenger ahí. Va. Sí, va. Derechos civiles de 1968. Con la muerte se aprobó con la ley de Martin Luther King, que prohíbe la discriminación en la vivienda por raza, religión y origen. Y criminaliza la violencia e intimidación por esos motivos. A diferencia de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que abordó la segregación en lugares públicos y en el empleo, la de 1968 se centró en la discriminación en el ámbito de la violencia y en la prevención de la violencia racial. La lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos ha sido una larga y una ardua batalla. Sin embargo, a través de la resistencia pacífica de la acción legal y el activismo político se han logrado avances significativos hacia la igualdad. Vamos a la actividad 5. De forma individual ponemos página 138, unidad, ¿cuánto? La unidad 2. Ponemos así nuestro cuaderno diario y contestamos. A petición de muchos tratamos de resumir lo más que se pueda, pero a veces el resumir no tiene lógica el resumen, por eso es lo más pequeño de ambas. Vale. Dice, actividad 5, disponibilidad, desarrolla la habilidad empática e histórica para ello responde. ¿Qué obstáculos enfrentaron los activistas por los derechos civiles durante la década de 1960? ¿Qué desafío y actualizó su enfrenta en la actualidad? Vale. En los 60 enfrentaron segregación legal y social, violencia extrema, bombardeos, asesinatos, resistencia política ilegal, desventaja económica y falta de protección. Hoy persiste el racismo sistémico, o sea, sistémico significa que todavía perdura el racismo. Según implícito, supresión de votantes y brutalidad policial y desigualdad económica. Además, resurgen ideologías supremacistas y la polarización política dificulta el proceso hacia la justicia racial. ¿Qué puede hacer, qué puede hacer, dice, para promover la igualdad en tu comunidad? ¿Qué se puede hacer para promover la igualdad? Edúcate y educa a otros sobre la igualdad. Sí, porque nada sirve uno educarse y los demás no están educados. Ahí hay pleito. Desafía activamente los prejuicios y la discriminación. Apoya iniciativas inclusivas y promueve el diálogo respetuoso. Reflexiona sobre sus propios egos y aboga por políticas justas. Usa tu voz para la igualdad y apoya a diversas negocios y artistas prácticamente siempre la empatía. ¿Qué empatía? No importando el angelito de qué color sea. En este caso tenemos uno morenito. Son bonitos. Me recuerdan. No lo digo porque son cosas dolorosas. Vamos con la conciliación. Actividad 6. En pares. Lean el siguiente fragmento del discurso de Martin Luther King, documento 4, y respondan las preguntas. Vamos a leer el discurso. Vamos, preparemos nuestra garganta para hacerlo con forma de discurso. Documento 4. La participación de Martin Luther King Jr. en la marcha sobre Washington. Hace un siglo, un gran americano, bajo la cuya simbólica sobra nos encontramos, firmó la proclamación de la emancipación. Ese trascendental decreto llegó como un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros y esclavas negras que habían sido quemados en las llamas de una injusticia aniquiladora. Pero 100 años después, las personas negras,
Ay, qué pesado, pero estamos hablando en qué época no se había educado a esa padre. Todavía no son libres. 100 años después, la vida de las personas negras siguen todavía tristemente atenadas por los grilletes de la segregación y por las cadenas de la discriminación. No busquemos saciar nuestra sed de libertad bebiendo copa del encarnecimiento y del odio. Debemos conducir siempre nuestra lucha en el elevado nivel de dignidad y la disciplina. No podemos permitir que nuestra fecunda protesta degenere en violencia física. La maravillosa nueva militancia que se ha envuelto en la comunidad negra no debe llevarnos a desconfiar de todas las personas blancas, ya que muchos de nuestros hermanos blancos, como su presencia hoy aquí, evidencia han llegado a ser conscientes de que su destino está atado a nuestro destino. Vamos con otro cuaderno diario, ponemos página, ¿cuántas páginas? La página 139, unidad 2, le ponemos nuestro cuaderno diario y contestamos las preguntas sobre el discurso de Martin Luther King. Va. Primera pregunta. ¿Cómo se refleja el fragmento de la situación de la población afroamericana en Estados Unidos en esa época? En el fragmento revela, vamos a ver, revela una promesa de libertad incumplida tras 100 años de proclamación. La población afroamericana aún sufría segregación y discriminación, careciendo de libertad real y derechos plenos. La metáfora de los grilletes y la de las cadenas ilustra su persistente opresión. El discurso evidencia una profunda injusticia a pesar de los avances legales nominales. La siguiente pregunta. ¿Qué formas de participación ciudadana menciona King en su discurso? King enfatiza la protesta como forma de participación, pero con dignidad y disciplina, rechazando la violencia. Menciona una nueva militancia que implica una participación activa y enérgica en el contexto de la marcha. Esta participación se traduce en una movilización masiva y pacífica para denunciar justicia. El discurso se centra en cómo participar más que en otras formas pacíficas. ¿Por qué King insiste en la no violencia como estrategia? ¿Qué ventaja identifica en este enfoque? King aboga por la no violencia por su superioridad moral, evitando el odio. Permite mantener la dignidad y disciplina del movimiento, atrayendo apoyo. Evita la segregación evita la degeneración en violencia, que alienaría aliados. Fomenta la consecuencia y la empatía en otros, incluso en los opresores. Expone la brutalidad de la opresión sin recurrir a sus métodos. Vamos a la actividad 7. Busca información acerca de otras figuras destacadas del movimiento por la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, como Ral Abernathy, Fannie Lou Harm, John Lewis, imagino que es el pariente de Crystal Lewis, John Lewis, ella Barker, Edgar Nixon o Malcolm X. Elabora un resumen sobre sus principales aportes y acciones a favor de los derechos civiles. Identifican si promovían una lucha no violenta y describen las principales aplicaciones desarrolladas. Vamos a elaborar, vamos a hacer de esta forma. Esta parte no es necesario que la copien, solo vamos a tener como manera de información. Antes de completar el cuadro, esto no es necesario que lo hagan, solo lo vamos a poner para luego llenar el cuadro. Para completar el cuadro, investigaremos brevemente las principales contribuciones y el tipo de acciones violentas o no violentas promovidas por cada una de las siguientes figuras destacadas. Ral Abernathy, un líder clave del movimiento cercano, colaborador de Martin Luther King Jr. y pastor bautista, participó activamente en la organización de Montgomery Bus Boycott y la Southern Christian Leadership Conference, SCLC. Fannie Lou Hamer, una activista por los derechos del voto afroamericano, conocida por su poderoso testimonio sobre la brutalidad policial y la discriminación en Mississippi. Fue una figura importante en el Student No Violent Coordinating Committee, SNCC, y cofundador del Partido Democrático de la Libertad de Mississippi. John Lewis. Sí, porque la señora Crystal Lewis o Crystal Lewis, ¿no? Como que John Lewis, le vamos a leer.
un destacado líder estudiantil del movimiento, presidente del SNSC y organizador de los sentados y los frenos Reader. Sufrió violencia durante la lucha por los derechos civiles y posteriormente se convirtió en un congresista de los Estados Unidos. Ella Baker, una influencer, iba a decir, todavía no existía YouTube o Facebook, una influyente organizadora detrás de escena del movimiento. Enfatizó en el liderazgo base y la participación democrática. Fue fundamental en la creación del SNCC y abogó por un enfoque descentralizado del activismo. Edgar Nixon, un líder local de la NAACP en Montgomery, Alabama, que jugó un papel crucial en el inicio del boicot de autobuses tras el arresto de Rosa Parks. Su liderazgo comunitario fue fundamental para el éxito temprano del movimiento. Malcolm X, un defensor de los derechos de los afroamericanos que inicialmente promovió el nacionalismo negro y, en sus primeros años, el uso de autodefensa contra la opresión. Posteriormente, tras su peregrinación a la Meca, no sé, creo que era árabe este señor, su perspectiva evolucionó hacia una visión más universal de la igualdad racial, aunque su enfoque seguía diferenciándose de no violencia de la novicia de Kimba. Sí, que como que este señor al principio como que quería el país solo para morenitos y eso no, tenía que ser, sí, o cuál de las visiones que tuvieron también en Centroamérica, creo que en Costa Rica solo querían raza blanquita, ay, miren, qué chulo, tiene que haber variado, ¿va? Tiene que ver, sí, que solo Chile se ve bien raro, o sea, tiene que haber variado, un morenito, un cafecito, y de todos colores, ¿va? Hoy vamos con la siguiente, hoy sí vamos a llenar el cuadro, ¿va? Elabora, de los personajes que nos citaron, nos vamos a colocar personajes y vamos a colocar también, nos dice, las acciones. ¿Va? Las acciones serían violentas o no violentas. Va. Vamos con Ralph Albert Review. Su acción no fue no violenta. Organización de boicot, marchas, liderazgo en la SCL. Su acción. Hoy vamos con Fannie Lou Hamer. También este tipo de acción fue activismo por el voto, testimonio público, organización comunitaria, ¿no? Se considera no violenta. Vamos con John Lewis. Su acción fue no violenta. Sentada, frenos, Reader, liderazgo en su NSG, marcha. Son marchas pacíficas. Vamos con ella Barker. Tipo de acción sería no violenta también. Organización de bases, promoción del liderazgo estudiantil, creación del SNCC. Edgar Nixon, liderazgo local en la NACP, impulso del boicot de autobuses. Aunque yo siento que un poquito es algo violento, pero dicen que no se clasifica como no violento el boicot de autobuses. Lo boicotaba, pero no había ningún. Como que trataba de impedir que la máquina funcionara, algo así entiendo. Hoy vamos con Malcolm X. Autodefensa en sus inicios. Discursos públicos, Organización Nacional de... solo quien vamos. En este caso, Malcolm X, él comenzó con un poquito violenta. Autodefensa, le enseñaba autodefensa a las personas, o sea, a defenderse. En ese sentido podemos decir que su acción al principio era violenta, pero después, como dijimos, él reaccionó y dijo que eso no era bueno. Y trató de imitar a Martin Luther King, trató de imitar a no violencia. Y él sus acciones se volvieron no violentas. Discursos públicos, Organización Nacional del Islam y luego la Organización de la Unidad Afroamericana. Sí, sus acciones no fueron violentas. Vamos con la última ya, y con esto vamos terminando ya. Elabora una conclusión sobre la trascendencia de este movimiento, enfatizando en la importancia de la participación en la ciudadanía en la conquista de los derechos. En los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos fue trascendental al desafiar la segregación y la discriminación arraigada, logrando imponentes avances legales que prohibieron la discriminación racial. La participación activa de la ciudadanía a través de diversas formas de protesta pacífica
y la organización comunitaria. Fue fundamental para presionar por el cambio. Este movimiento demostró el poder de la acción colectiva y la importancia de lucha por la igualdad y la justicia. Su legado continuó inspirando movimientos por derechos humanos en todo el mundo, resaltando la posibilidad cívica de la búsqueda de sociedades más justas. Bueno, con eso podemos concluir. ¿Va? Bueno, con esto es todo. ¿Va? Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.